Hoy es Domingo de Ramos y la lectura que se va a hacer en la misa es la de la Pasión del Señor. Pero hay una lectura del Evangelio previamente, que es en la ceremonia de la bendición de los ramos, que es la que voy a leer y la que vamos a tratar de meditar un poquito. Se lee la de San Mateo en esta oportunidad. Al acercarse a Jerusalén y llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que tienen enfrente y encontrarán enseguida un asna atada con un borrico al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, le responderán que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti con mansedumbre, sentado sobre un asna, sobre un burrito, hijo de un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús le había ordenado, trajeron el asna y el burrito, pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén se conmovió toda la ciudad y se preguntaban: ¿quién es este? Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, decía la multitud. Este acontecimiento tuvo lugar poquito antes de la Pascua de los judíos en Jerusalén. San Juan es el que hace toda esa introducción, dice que había tenido lugar la resurrección de Lázaro poquito antes, que eso había movilizado mucho a la gente respecto de Jesús. En la fiesta de Pascua a Jerusalén iba una cantidad enorme de gente y bueno, era algo que se comentaba en ese momento. Jesús subió ocultamente a Jerusalén, pero preparó esta entrada suya y pasó lo que pasó. Montó encima del burrito y la gente empezó a gritar y a alabarlo. Y Jesús miraba todo eso. Me parece que es una buena introducción a la Semana Santa seguirla desde la mirada de Jesús. Es un poco arriesgado porque la mirada de Jesús, yo en algunas ocasiones he procurado mirar toda la Semana Santa desde la mirada de María o de alguno de los apóstoles. Pero Jesús, ¿qué pensaría? ¿Cómo vería todo eso? Porque nos interesa identificarnos con sus sentimientos. Hoy también en la primera lectura, en la segunda lectura de la misa, se va a leer un texto de la carta a los Filipenses. No se lee el versículo justo anterior que dice San Pablo: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Dice eso San Pablo y empieza a decir el cual, siendo Dios, etcétera, etcétera. Tengan los mismos sentimientos. Eso nos interesa. Nos interesa para toda la Semana Santa, para todo el trayecto que vamos a hacer estos días. ¿Qué pensaría? Bueno, después podemos conjeturar algo. Está la gente, muchísima gente que está delirante de entusiasmo. Hacían realmente
era honrar mucho a Jesús, ponían los mantos en el suelo, las palmas, los ramos de olivo, los gritos, Hosana, el hijo de David. O sea, lo veían como el rey Mesías, en realidad. La gente. Después estaban los sacerdotes, los levitas, fariseos, que esto no sale en el texto de hoy, pero sí lo dice San Lucas, me parece, que le dicen a Jesús, diles que se callen, diles que se callen. Pero Jesús no dice nada. Hoy es su día y deja hacer a todo el mundo. Pero ahí todo el mundo lo que piensa es en un Mesías rey, evidentemente, en un Mesías, el hijo de David, con una expectativa que, según cuentan las crónicas romanas, en aquellos años tenían que duplicar la guardia romana porque era frecuente que apareciera alguno que se hacía pasar por el Mesías. Entonces era un tema... pero esperaban eso, un Mesías triunfante, un Mesías pensando en conquistas, en poderíos, en reinos. A mí me divirtió mucho leer un texto del padre Castellani comentando esto, que lo tengo más o menos acá a mano, se los voy a leer porque es muy gracioso, lo dice mucho mejor de lo que podría decir yo. Dice, leyendo acerca del rey Mesías, los fariseos se habían imaginado un rey, pero rey, un señor rey, dice Castellani, un guerrero victorioso como David y un caudillo como Judas Macabeo, que se iba a presentar haciendo portentos estrepitosos, parando el sol, ennegreciendo la luna, volviendo ciegos o locos a todos los soldados de Pilatos, y hundiendo con un grito la fortaleza Antonio. ¿Y después qué? Voy a gobernar con ustedes. Usted, Caifás, será primer ministro y lo hará todo, porque yo predicaré solamente. Usted, Anás, será ministro de Hacienda, usted, ese colorado grandote, cara de bruto, será ministro de milicias, y así sucesivamente. Y como no dijo nada de eso, decidieron darle muerte. Eso fue lo que comenta el padre Castellani, porque del lado de la gente que estaba allí, parte sería eso. Otros esperaban al profeta. El profeta es una figura mesiánica también, el profeta, no un profeta, el profeta. Pero Jesús se aproxima a la muerte, porque ya se lo había dicho a los apóstoles, de una manera serena, y probablemente porque eso sí que esas palabras de Jesús, y las recoge otro de los evangelios en la Pasión, probablemente con compasión por esa muchedumbre, por esa multitud que lo va a traicionar. Es otra cosa interesante para que meditemos nosotros, ese contraste. De eso hablaba San Bernardo de Claraval. También es un pequeño texto que me gustaría leerlos con el lenguaje de la época. ¿Quién deberá tener confianza en la inconstancia de la gloria temporal?, se pregunta San Bernardo. Al ver hasta el mismo Señor, que no conoció pecado, en el mismo Creador de los tiempos y Hacedor del universo, seguirse a exaltación tan grande, no menor humillación. En una misma ciudad, por un mismo pueblo y en un mismo tiempo. Es honrado con un recibimiento glorioso y con alabanzas divinas, y después llevado a los tribunales y maltratado con oprobios y tormentos, y contado en el número de los malhechores. Este es el fin de la gloria temporal y transitoria, comenta San Bernardo. Y eso pasa en la vida de Jesús, pasa en la vida de la Iglesia, pasa en la vida de los santos, y
de otras maneras en la vida de todos nosotros. Me parece que no es el mejor lugar que nos pongamos en lugar de los fariseos o en el lugar del pueblo también. Tenemos ya la palabra de Dios y es arriesgado, como les decía, ponerse en el lugar de Jesús. Yo hace muchos años aprendí a ponerme en el lugar del burrito y me parece bastante bueno, porque nosotros también somos cristóforos, somos portadores de Cristo, eso hemos de ser los cristianos todos. Y el burrito lleva a Jesús y pasa entre la gente sin cambiar el paso, sin desviar la mirada. Lo que va pisando son mantos y ramos y escucha los gritos de entusiasmo, pero él va imperturbable. Los burritos no piensan, pero bueno, parece ser el que mejor comprende el pensamiento de Jesús, que todo es vanidad. Se dejó montar por Cristo y él se sabe burro. Los gritos van en su dirección, pero en realidad sería un poco loco si él se creyera el centro de todas esas cuestiones. El centro es Jesús, que va arriba suyo. Y así hemos de pensar nosotros también siempre. Si hay algo bueno en nosotros, si hay algo que la gente pueda alabar alguna vez, es porque es un don de Dios, es porque es algo recibido y algo para servir a los demás. Y no podemos hacernos el centro nunca. Yo pienso que el burrito naturalmente eso lo entiende, así que es bueno que seamos como el burrito, que lo nuestro sea servir, que pase lo que pase alrededor, no nos salimos del camino, llevamos esta bendita carga que es Jesús, que es su palabra, que es su ejemplo. Y el burrito pasó a la historia, está en la Sagrada Escritura, la multitud aquella no pasó a la historia. Y Jesús no eligió un caballo brioso como un rey conquistador. Esta es una conquista divina, la del Evangelio, la de la historia de la salvación. Y el Señor lo que necesita es un ejército de burritos, gente constante, gente que no se le suben los humos a la cabeza, gente que hace lo suyo y que lleva a Cristo con él.